Bendiciones, en esta mañana quiero compartir con ustedes mi momento de devoción. 1 Corintios 2:6. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Muchas personas se preguntan y dicen, pero ¿por qué hablas así? ¿Quieres sorprenderme? O usas unos términos, o no te entiendo cuando hablas. Pero esta es la sabiduría que Dios ocultó a los hombres y nos la reveló a sus hijos. El hombre que está en la carne piensa en las cosas de la carne, mas el hombre que está en el Espíritu, el que ha recibido al Espíritu Santo, aquel que es hijo de Dios, aquel que tiene una comunión íntima con Dios, es a quien Dios le revela sus secretos más ocultos. La sabiduría que ningún hombre que ha recibido sabiduría humana, porque todos somos pecadores y todos somos hombres, y tenemos una sabiduría que emana de nosotros, sabiduría del hombre. Pero aquella que es la sabiduría de Dios, aquella que solamente el Espíritu de Dios escudriña, que es aquella que escudriña aún lo más profundo de Dios, dice acá la palabra, es la sabiduría que se nos ha revelado a nosotros sus hijos. En el versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo usted puede entender las cosas humanamente, las cosas superficiales, las cosas que están físicamente en este mundo? Porque usted tiene el espíritu del hombre, yo tengo el espíritu del hombre también, y entendemos y hablamos cosas y misterios del hombre. Pero ¿cuál es el problema acá? Que a veces queremos entender y escudriñar y hasta cuestionar las cosas de Dios. Cuando vemos o escuchamos a un creyente que habla cosas espirituales, lo criticamos, lo juzgamos y no entendemos y decimos que, oye, pero tú como que estás crazy, porque las cosas que hablas me parece que son locuras, no las entiendo. Obvio que no las vas a entender porque tienes una sabiduría del hombre. Pero si tú abres tu corazón al Señor, Dios te va a conceder esa sabiduría que solamente viene de Él, viene del Espíritu. El 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando recibimos a Cristo, nosotros recibimos esa sabiduría que viene de Dios. Por eso es que te digo, tienes que tener al Espíritu de Dios para que puedas entender las cosas que Dios quiere manifestar y quiere revelarte, para que no entres en cuestionamientos humanos, en riñas. Ahorita hay muchas personas que han entrado en riñas en las redes sociales, que si tú, que esto, una tiranía que hay, que el evangelio esto, mira, pero esto me parece que es locura. Pero ¿por qué tienes que llenarte aún más del Espíritu?
para que estas cosas que son ocultas, aquellas cosas Dios te las pueda manifestar y te las pueda revelar. El 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Hablamos de una sabiduría humana, pero también hablamos el mayor regalo, que es la sabiduría de Dios, porque nosotros hablamos y enseñamos la sabiduría que viene del Espíritu, como dice aquí en el 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero es que este hombre, Naguará, las cosas que son humanas, todo lo lleva a lo espiritual. Es que sí, todas las cosas que pasan para los que amamos a Dios, suceden por algo, para un bien. Y por eso es que nosotros llevamos lo humano a lo espiritual. Todas las cosas lo acomodamos a lo espiritual, porque todo, como dice aquí, lo juzgamos espiritualmente. En el 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjese aquí, el espiritual juzga todas las cosas. Aquel que es espiritual, aquel que ha recibido la sabiduría espiritual, puede juzgar cualquier cosa. Y por eso es que el hombre que está con el espíritu del hombre se siente cuestionado y se siente juzgado por aquel que es juzgado, pero no por la sabiduría humana, sino por la sabiduría del Espíritu. Por eso es que los fariseos se sentían juzgados cuando Dios hablaba, cuando Jesús, cuando estaba acá en la tierra, les hablaba. Ellos no entendían y les estaba en el corazón y les decía hipócritas, porque ellos todo lo llevaban a lo humano, ellos todo lo llevaban a conocimiento y sabían la ley de Dios, pero no tenían al Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que te hace falta a ti? Te hace falta el Espíritu de Dios para que puedas entender cuando un ser espiritual te juzga. Más bien te sientas con un corazón de gratitud y le digas a Dios: gracias, Señor, porque me estás juzgando. Gracias porque por tu Santo Espíritu me estás redarguyendo. ¿Pero para qué? Para generar en ti, para generar en tu corazón un cambio, que es lo que Dios quiere, porque Él va perfeccionando la obra que está en ti. El 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es que un ser espiritual te juzga, porque tiene la mente de Cristo. Así que no rechaces a ningún ser espiritual, no rechaces a ninguna persona que te habla, que te juzga, pero con esa sabiduría que viene de lo alto, con esa sabiduría que viene del Padre. Siéntete agradecido con Dios, porque algo está haciendo en ti. Y dile: Señor, gracias, porque soy un ser espiritual, porque soy un hijo, porque me tienes en tus planes, porque me has mirado con ojos de gratitud y porque quieres un cambio en mí. Por eso acepto la palabra que vienes y me hablas. Así la palabra me esté cuestionando, pero la acepto, porque esto va a producir un cambio en mí. Así que te dejo esta palabra, que sea de refrigerio para ti como fue para mí. Bendiciones. Recuerda siempre que la gloria es para el Rey. Bye bye.